Hoy vamos a hacer algo que rara vez hago. Voy a preparar una receta para ustedes que nunca antes había hecho. He preparado casi todo lo demás de la categoría cajún y criolla, pero nunca he hecho bisque de cangrejo de río. Acompáñenme en la cocina. Vamos a ponernos manos a la obra. Muy bien, amigos. Vamos a hacer esto de la manera correcta. Vamos a hacer el caldo de cangrejo de río desde cero. Vamos a rellenar las cabezas. Vamos a hacer todo el proceso completo. Empezamos la fiesta con unos hermosos cangrejos de río que tenemos aquí mismo. Son de buen tamaño. Normalmente, aquí en Virginia, no los ves de este tamaño, así que estos son los más bonitos que escogí del montón. Lo que necesitamos hacer es quitarles las cabezas. Es muy fácil, solo tienes que girar un poco así. Separa la cola de la cabeza. Vamos a usar todos los restos para hacer nuestro caldo de cangrejo de río. Me gusta apretar de cada lado aquí hasta que escuches un crujido. Luego lo partes justo por la mitad y podrás sacar la cola fácilmente. Voy a guardar la carne de la cola. Esa va a ir en el relleno que vamos a preparar. Y también será la carne que estará en el bisque que estamos haciendo hoy. Estoy un poco enfermo, así que disculpen mi voz. Esa también es la razón por la que elegimos hacer esto hoy, porque esto, con el caldo y todo hecho desde cero, debería hacer que me sienta un poco mejor. Así que solo repite ese proceso hasta que saques toda la carne de la cola del caparazón. Guarda todos los restos porque los vamos a necesitar. Como dije, nunca he hecho bisque de cangrejo de río. A diferencia de la mayoría de los chefs en YouTube, voy a admitirlo, hoy vamos a aprender juntos. Lo que sí he hecho varias veces es caldo de mariscos. Y vamos a empezar con eso. Básicamente, vamos a hacer un caldo de cangrejo de río. Estoy usando un poco de base de langosta para realzar un poco el sabor a mariscos. Así que técnicamente, un caldo de mariscos no es solo de cangrejo de río. Voy a picar las verduras. Estas se van a colar después. Realmente no importa cómo las piques. Esto no es lo que realmente va en la sopa. Esto es solo para el caldo. Así que vamos a poner las verduras a un lado. Ni siquiera tienes que pelar las zanahorias. Solo asegúrate de que todo esté bien limpio. Realmente no tienes que pelar las zanahorias ni las cebollas. Eso le va a dar más color a tu caldo. Así que vamos a picar todo en trozos grandes. Y luego vamos a poner la olla para nuestro caldo y a tostar las cáscaras de los cangrejos de río. Después agregamos las verduras y también las tostamos. Luego agrega la base de langosta y agua. Déjalo hervir a fuego lento por un par de horas. Vas a tener un caldo de mariscos delicioso. Puedes usarlo para gumbo. Puedes usarlo para un etouffee de camarones. Lo puedes usar para, ya sabes, cualquier cosa que necesite un caldo de mariscos. Vas a tenerlo. Puedes ponerlo en el congelador y te va a durar 1 o 2 años. O ponlo en el refrigerador y te va a durar como una semana más o menos. Muy bien, la verdadera razón por la que quieres usar las cabezas de cangrejo de río aquí es porque hay mucho sabor a carne, grasa en la cabeza del cangrejo de río. Ahí es realmente donde está todo el sabor, de verdad. Así que vamos a tostar eso. Deja que el sabor empiece a salir de las cabezas. Y eso va a ser la base para el sabor del caldo de mariscos. Así que vamos a tostar esto, quizá unos 10 minutos más o menos. Agrega las verduras ahí. Vamos a agregar un poco de pasta de tomate, algunas hierbas frescas, hojas de laurel, cosas por el estilo. Desglasa con un poco de vino blanco seco o vino de Jerez, dependiendo de lo que tengas. Y luego vamos a agregar el agua para hacer nuestro caldo. Déjalo hervir a fuego lento un par de horas. Normalmente en una bisque se usaría crema, pero en Nueva Orleans o Luisiana no hacen eso con su bisque de cangrejo de río, así que vamos a usar un roux. Para eso necesitamos una taza de aceite de alto punto de humo. El aceite de aguacate es uno de mis favoritos para esto, pero cualquier aceite de cocina que usarías para freír algo servirá. Aceite con alto punto de humo, una taza, y luego vamos a batir también una taza de harina de trigo de todo uso. Básicamente la misma técnica que usarías si estuvieras haciendo un gumbo o algún tipo de roux rubio. Sabes, si estás haciendo macarrones con queso, probablemente no uses tanta cantidad de roux, pero si alguna vez has hecho gumbo antes, es exactamente el mismo proceso aquí. Vamos a batir la harina de trigo de todo uso en una taza de aceite antes de que la olla o la cacerola se caliente. Y quieres batir esto hasta que no haya grumos. Debes revolver esto constantemente, no quieres que se queme tu roux. Vamos a llevar esto de un roux rubio a un roux color chocolate con leche. En ese punto vamos a agregar nuestra Trinidad Cajún, luego 6 tazas de nuestro caldo de mariscos casero. Y luego vamos a llevar eso a ebullición, lo reducimos a fuego lento. Voy a licuarlo un poco con una batidora de mano solo para asegurarme de que quede bien suave. Eso es opcional, ¿eh? Puedes, ya sabes, usar un procesador de alimentos para tus verduras si quieres que quede un poco más suave, o hacer lo que yo hago hoy con la licuadora de inmersión. A medida que empiece a hervir, va a empezar a espesar. Y esa es la consistencia que buscas, como una bisque, no como una sopa tipo caldo. Debe quedar bien espesa, como puedes ver aquí. Voy a usar la licuadora de inmersión rápidamente para deshacer algunos de esos trozos de pimiento y cebolla. Eso es opcional. Si lo prefieres con trozos, lo puedes dejar así.
Y luego, una vez que esté bien suave, voy a agregar el resto de nuestros condimentos. Condimento cajún, un poco de condimento AP y de paprika, y esa salsa con el nombre más difícil del mundo. También le voy a poner un poco de salsa picante. Ya sabes, solo sazona al gusto. Prueba mientras cocinas. Ajusta el sabor a tu preferencia. Para el condimento le voy a poner solo un poco de polvo de consomé de pollo, como media cucharadita más o menos. Bastante de mi condimento cajún. Si no lo han probado todavía, pueden conseguirlo en el enlace de abajo o solo visiten mrmakithappen.com. Échalo ahí. Un poco de páprica ahumada y un poco de páprica normal. Una pizca de cayena solo para darle un poco de picante. Si no lo quieres picante, puedes omitir eso. Esa salsa con el peor nombre del mundo, Worcestershire, como quieras decirlo. Como una cucharadita de eso. Luego un par de cucharaditas de salsa picante. Termina con el condimento AP y prueba. Vamos a agregar nuestros cangrejos de río. Vas a tener un delicioso bisque de cangrejo de río. Luego vamos a hacer ese relleno para rellenar las cabezas de cangrejo de río. Mételos al horno y luego sirve esto con un poco de arroz blanco. Muy bien, ahora es momento de hacer el relleno de cangrejo de río. Aquí es donde vamos a rellenar las cabezas de cangrejo de río para la presentación. Ahora, solo estoy haciendo unas cuantas para fines de presentación. Hay muchas recetas por ahí que hacen un montón de estos y los echan en el bisque de cangrejo de río y los sirven así. Para mí, voy a hacer el bisque, lo voy a emplatar y luego voy a servirlo con cabezas de cangrejo de río rellenas, una por porción. Hay varias formas de hacer esto, así es como lo voy a hacer hoy. Vamos a picar un poco más de carne de cangrejo de río que ya hemos sacado de su caparazón. La cáscara se utilizó en el bisque o en el caldo, así que aquí se está usando todo. Las cabezas, los cuerpos, la carne, todo. Nada se va a desperdiciar. Voy a picar esto en trozos grandes y luego lo voy a combinar con la cebolla y el apio. Lo voy a agregar a un tazón con un huevo, un poco de condimento y pan rallado sazonado. Mezcla eso. Y eso básicamente va a ser nuestro relleno con el que vamos a llenar las cabezas de cangrejo de río. Limpiamos esas cabezas de cangrejo de río a fondo. Vamos a hornearlas a 400 grados durante unos 15 a 20 minutos. Muy sencillo, muy delicioso. Ahí lo tienen, amigos. Es un trabajo hecho con amor, pero definitivamente vale la pena. Un plato absolutamente hermoso aquí. Lo presentamos con el cuerpo del cangrejo de río. Si eres de esas personas a las que no les gusta ver los ojos en la comida, lo entiendo. Puedes quitarlos, pero en general me encanta la presentación. Me encanta cómo quedó esto. Déjame saber qué piensas en los comentarios. Ya voy a hacer la prueba de sabor. Pero antes de hacer eso, por favor tómate un segundo para suscribirte al canal. Asegúrate de activar la campanita para recibir notificaciones también. Muy bien, amigos, si quieren probar esta receta, recuerden que pueden encontrar esta receta y todas mis recetas en mrmakithappen.com. Muy bien, gente, aquí vamos. No me vayas a dar menos de cangrejo de río. Tienen que hacer esta receta. Las cabezas rellenas. Está loco. No quieres comer esto en cámara. No es apto para menores de 13 hagan esta receta.